darle play a Luz Cámara Inspiración, un podcast en donde hablamos de proyectos audiovisuales uruguayos. En el episodio de hoy nos acompaña Federico Lemos, un director y productor de grandes documentales uruguayos con gran impacto social y fundador de Medio y Medio Films. Es el director de películas como por ejemplo Greg Mortimer, Gonchi, Jorge Valle, Entre Cielo y el Infierno, La Otra Pelota, Somos Nuestras Montañas, Cordera y la Fábula del Escorpión, El Viaje de Márama y Rombay y DF10, que es un documental sobre Diego Forlán. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero agradecer a Tienda Mía, que está auspiciando este podcast. Tienda Mía es una plataforma que te permite comprar productos de Estados Unidos y traerlos a Uruguay de forma simple, directamente desde tiendas como Amazon, eBay o Walmart. Y para nosotros que trabajamos del audiovisual, podemos conseguir marcas como DJI, Viltrox, Sony, podemos conseguir lentes, cámaras, accesorios y mucho más. Todo el tiempo tienen descuentos vigentes, pero con este cupón que te voy a dejar acá vas a tener 10% de descuento extra, o sea que se suma a todos esos descuentos vigentes que hay en el momento en la web. Te dejo en la descripción el link directamente a Tienda Mía y no te olvides de utilizar el cupón. Ahora sí, comencemos con el episodio de hoy. Federico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido a este podcast que hablamos sobre proyectos audiovisuales uruguayos, así que yo estoy muy contento de tenerte en este episodio. Bueno, gracias a vos por la invitación y la verdad que siempre es un placer charlar sobre todos estos temas que vamos a estar charlando y bueno, tratar de acercar siempre lo que uno hace, lo que uno ha vivido, lo que está haciendo, lo que va a hacer a la gente, que es una de las cosas más lindas que tiene mi profesión, ¿no? A mí me gusta mucho tener las chances, las instancias y las oportunidades en donde se generan estas instancias de cercanía, así que gracias. Me encanta, buenísimo. Bueno, vamos a comenzar directamente ya de lleno con la entrevista. Si hubo algún momento puntual en el que entendiste que quería contar historias reales y no ficción, en el sentido de que has hecho muchos documentales, ¿y por qué no ficción? ¿Por qué los documentales? Bueno, son capaz que dos preguntas en una. La primera es ¿por qué documental? Y después ¿por qué no ficción? Por ahora. ¿Por qué documentales? Y por qué me gustaba mucho contar historias y de ahí, desde ese lugar, quizás me di cuenta que una posibilidad de ir mucho más allá de una mesa, de un café, de una sobremesa con amigos o un fin de semana en alguna playa del este, donde se daban esas instancias de charlas y tener como no sé, a veces pasaba, viste, que en un grupo vos tenés el que organiza la comida, el que organiza el partido de fútbol, el que no hace nada, y yo qué sé, a mí me tocó siempre como entretener a la manada. Ujú. Me gustaba eso, me gustaba el cuento, el relato. De hecho, mira, ayer tuve un asado con unos amigos, fuimos a comer con el equipo técnico de las últimas películas que he trabajado. Éramos casi todos, unos 8 o 9 en la mesa. Y me volví a dar cuenta de eso. Estaba en un momento determinado, en la mitad de la cena, y ya había contado 3, 4 anécdotas, y estaban todos ahí como no muy Ujú. pendientes y muy enganchados. A mí me divierte mucho eso. Me divierte mucho poder tener la posibilidad de compartir, contar experiencias, anécdotas. No desde el lado del pescador que te dice el ojo era así de grande, ¿no? Y te Ajá, exagera el cuento y el ajá. relato. Simplemente por el placer de contar, por el placer Claro. de compartir y llevar relatos a lugares que me acercan o me acercaban siempre a las personas. Ahí quizás fue en un momento que no tenía nada que ver el cine con mi vida, en un momento donde uno se da cuenta que es bueno en algo. ¿Viste cuando vos te das cuenta que Ahí sos bueno en está. fútbol, o Ujú. sos bueno con la matemática, o sos bueno con la cocina? Yo qué sé, no sé, ponele que en una edad temprana de adolescencia, juventud, me di cuenta que era bueno para eso. No sabía para qué carajo me iba a servir en la vida realmente, Ujú. pero como una herramienta social, pongámosle, ¿no? Para conectar tu desarrollo, o sea, con las personas y para amplificar el desarrollo que vos como persona estás teniendo y aprovechando eso para conectar con la gente y generar vínculos, ¿no? Lo, Ujú. lo vi como quizás bueno, no sé si me va a servir para algo en la vida, Ujú. pero por lo pronto, ahora para quizás acercarme a las mujeres, lo voy a utilizar, ¿no? Por decir algo. Por una- O entretener a los amigos en las vacaciones, u organizar el asado, porque Ujú. también al que me tocaba, viste que como te decía al principio, tenés una responsabilidad en Ujú. determinados momentos en grupos. Bueno, me tocaba organizar y llevar ahí como la batuta. Como Eso fue anfitrión.
Eso sí, claro, muy anfitrión, muy buen anfitrión, es cierto. Eso pasó en mi juventud, pasó muy temprana edad, 16, 17, 18 años, y bueno, pero ahí, nada, simplemente como te decía, una herramienta. Mucho tiempo después, porque yo comencé a trabajar como eh, vendedor, digamos, en distintas empresas, después hice la licenciatura en marketing, en administración, empecé a trabajar más en esas áreas, ¿no? De venta y de Ujú, comercialización. Entonces ahí ya asomaba, y te lo engancho con lo anterior, determinadas características, cualidades, que en mi personalidad estaban sirviendo para la venta, para ujú, convencer a personas de comprar determinado producto que generalmente era una idea que yo estaba desarrollando o de otro. Y ahí fue mi primera experiencia laboral, muy vinculada a la venta, y mis conocimientos académicos empezaron a ir por ese lado, a desarrollarse por el lado de la carrera de la administración de empresas, ¿no? ujú. Cosa que terminó en poco tiempo, porque no terminé la carrera, en el segundo año lo dejé y continué trabajando hacia otros lugares. Eh, ya sabes, me estaba yendo muy atrás en la vida, pero me parecía que era importante como para clarificar que el cine no aparece en mi vida por una cuestión académica, no lo estudié, no Ujú, desarrollé ningún área de las que vamos a hablar hoy. ujú, Producción, desarrollo, guión, preproducción, rodajes, la parte técnica, guión, ujú, distribución. Nada de eso estaba o estuvo nunca en un área académica o de preparación, ¿no? ujú. Mi trabajo fue por otro lado. O sea que, Y disculpa yo, que te corte, ¿no? sí, adelante. Todo esto, porque ahí en realidad nombraste un montón de cosas, que todo hace como por ahí al cine, ¿no? Hasta la distribución, hasta después salir a hacer entrevistas, vender, seguir vendiéndola, hasta eso yo creo que es cine, ¿no? Me parece. Pero Sí, son un montón de etapas que nombraste, sin haber tenido una preparación, ¿no? ¿Hiciste algún curso pequeño, algo que por ahí te dé algún conocimiento, como que te vaya ayudando en el camino, o fue todo medio como que a los golpes, a encontrarte con los momentos, con las producciones y ir aprendiendo paso a paso de esa manera? la segunda fue la segunda, definitivamente. Prueba, error, corrección, deseos, Ujú, intuición y, por supuesto, entender que sin haberlo estudiado, pero por una cuestión lógica, ujú, yo qué sé, de sentido común, que el cine, así como muchas otras actividades y disciplinas, es una herramienta, es una disciplina de construcción colectiva, ¿no? Uno no puede hacer cine solo de ninguna ujú, manera. Entonces, primero que nada, rodearme bien, saber ujú, con qué personas y qué equipo humano ujú, barra técnico, ¿no? En ese orden, iba a poder apoyarme para poder contar una historia a otro nivel. Ya no en una ujú, mesa de amigos, sino a través de una investigación, de un seguimiento, de un registro, con una línea periodística de investigación previa que ayudara a definir los puntos fuertes de la historia, para eso perseguirla y ujú, hacer el seguimiento. En fin, todo eso fue un proceso de aprendizaje absoluto, ¿no? ujú, Todo el tiempo, en donde me fui desafiando y me fui animando a hacer cosas que yo creía que podía hacer desde un lugar en donde nunca había estado, porque voy a alguna cuestión importante que tiene que ver con a qué edad empieza el cine en mi vida. El cine en mi vida llega a los 31 años. ujú, No es que llegó ni a los 20, ni a los 25, ni a los 27. Llegó y por casualidad, además, fue ujú, absolutamente por casualidad el que llega al cine. Yo estando viviendo en el exterior, en un exilio económico, ujú, forzado, donde no me quería ir, pero me tuve que ir. Te estoy hablando del año 2002, plena ujú, crisis del gobierno de Valle, crisis regional, en donde genera un montón de incertidumbre en este país. Cientos de miles de uruguayos emigramos en esa época, perdimos nuestros ujú, trabajos, un montón de cuestiones. Y ahí aparece el cine de casualidad, estando yo en el norte del continente, en Canadá, en Toronto, residiendo y trabajando de otra cosa, con una realidad ujú, completamente diferente a la que yo estaba acá, porque uno cuando se va, de la manera que, en el caso mío, como me fui, ujú, lo primero que tiene que hacer es recuperar lo que perdió, ¿no? ujú, En ese sentido, vos te vas por decisión propia, bueno,
tenés que ir a construir tu vida y tu destino. Cuando te vas empujado por falta de trabajo, por deudas, ahogado por un montón de situaciones, lo primero que tenés que hacer es conseguir un trabajo, un techo, Ujú, resolver las cuestiones, ¿no?, más importantes, que fue lo que ocurrió en ese ujú. momento, ¿no? Así que te diría que absolutamente intuición y absolutamente un trabajo de saber rodearme, Ujú. ¿no? De aprender a rodearme de las personas con las cuales yo pudiera trabajar para poder llevar estos proyectos. De todas maneras, me quedé con dos preguntas, ¿no?, a medio contestar. ¿Por qué el cine documental y por qué no la ficción? El cine Sí. documental me fascinó, me enamoré del cine documental. Me enamoré de la posibilidad de contar historias desde un lugar en donde pudiera trabajar en un área que me parecía interesante, el rescate de la memoria colectiva de nuestro Ujú, país, de los uruguayos, como sociedad estoy hablando, ¿no? ujú, En donde había un montón de cosas que estaban ahí en el aire, que me parecían fenómenos sociales interesantes, o vidas interesantes, o situaciones que estaban listas, ¿no?, ujú, maduras en ese árbol, ¿no?, como si fueran manzanas listas, historias que tenés que arrancarlas de ese árbol e hincarles el diente. Y bueno, ujú, ahí empecé a tener curiosidad. ¿Por qué nunca nadie hizo una película sobre Gonchi Rodríguez? Un tipo que hace 15 años que murió, que fue un fenómeno como deportista, como ser humano, y que cada uno de los uruguayos que recuerde ese momento sabe la fibra que le toca ujú, dentro cuando lleva a ese recuerdo del accidente de Gonchi. Es más, todos quienes estén en este momento mirándonos y recordando cuándo fue la muerte de Bonchi, estoy seguro que se acuerdan lo que estaban haciendo ese día a ujú, esa hora. Cuando vi con 7, 8 personas que conversaba sobre, che, ¿te acordás de Gonchi Rodríguez? Y todos me respondían lo mismo. ¿Cómo no me voy a acordar? Yo sé lo que estaba haciendo ese día. Estaba ujú, lavando la ropa con mi madre, yo estaba cocinando. Es como que el tiempo se hubiera congelado en Uruguay. ujú, Como si hubiera paralizado, como que los relojes ese domingo a determinada hora de la tarde se hubieran congelado y todos se acuerden. Cuando eso sucedió y me di cuenta de que había tocado un lugar muy interesante de nuestra memoria emotiva y nos había ujú, hecho, dije, ahí hay una historia. Más allá de la historia del deportista, más allá de su carrera, más allá de lo impresionante que fue su legado y las ujú, dificultades, lo que fue correr en la Fórmula 3, en la Fórmula Indy, y todo lo que hizo y lo que está en la película, ujú, ahí estaba el desafío, ¿no? Y bueno, ahí empecé a trabajar y empezaron a darse los proyectos de manera encadenada, uno y otro, y me fue enamorando cada vez más el género documental. Y no me enamoré del género documental ahora que está de moda, porque qué ujú, lindo que está el documental ahora. Estamos en un ujú, hermoso momento del documental. Avidez de público, avidez de plataformas, ujú, documentales en los cines. Pensemos que los documentales en los cines no funcionaban mucho, no funcionan al ujú. día de hoy. Nadie va al cine a ver un documental, muy poca gente. No, no, tal Fíjate cual. que la película más vista de los últimos 12 años del cine nacional es un documental, Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno, que tuve la Ujú, suerte de poder dirigir y trabajar con un equipo hermoso de gente. Una película que estuvo 3 meses en cartel. Fenómeno. Un fenómeno que se da, viste, cada muchísimo tiempo. Y que se exacto. dio y tuve la suerte de poder liderarlo por intuición, porque sentía que ese personaje, expresidente de la República, amado y odiado Ujú, aún por la mitad del país, en el cual yo tengo un recuerdo muy personal, porque cuando él lideraba el país, yo me tuve que ir y emigrar de acá, y sufrí muchísimo. ujú, Fíjate vos lo que pasó. Irme, exilio, Canadá, frío, dolor, sufrimiento, ujú, rehacer mi vida y volver. Y en ese momento apareció el cine en mi vida. Dije, claro, este personaje yo lo tengo que retratar. No desde el enojo, no desde el dolor, no desde la bronca, sino desde absolutamente la posibilidad de contar la historia de este hombre desde un lugar en donde yo necesitaba pararme, ¿no?, en el ujú. medio de esas dos aguas y ver la mayor cantidad de información y de testimonios posibles para reconstruir esa historia que había pasado hace 25 años.
Entonces, es por ahí, ¿no? Por ahí el Ujú, amor, por el documental, por las historias que están por contar, porque el Uruguay tiene un gran problema con el archivo, con la memoria, lo ha ujú, tenido siempre. Y me parece que también contribuir desde ese lugar, ¿no? Rescatando archivo que se pierde, que se borra, que desaparece y no se respalda, rescatando memoria de testimonios de gente que ya se está yendo y no está más. Muchos de los que han estado en las últimas películas mías, Jorge Valle, La Otra Pelota, y otras tantas, ya no están más. Hay muchísimos que se han ido, pero sus testimonios están ahí. El ujú, testimonio de Danilo Astori, el último, su última entrevista antes de morir, está en Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno. ujú, Y te voy a confesar algo. Es probable que el estado de salud de Danilo, y en ese momento como él estaba y se sentía, él lo veía la muerte cerca. Y fue una entrevista increíble, porque habló, habló como esas personas que hablan por última vez, ¿no? Y ujú, cuando alguien está entrevistando, como en mi caso, que tengo más de 500 entrevistas hechas, uno se da cuenta que ha conectado con algo que siempre quiso conectar. Entonces fue una entrevista y una oportunidad, y el silencio del set, ¿no? No me lo olvido más. ujú, Muy, muy importante para mí como productor, como director, como realizador. El género documental es hermoso. El género documental hoy goza de buena salud, está en un gran momento. Vos prendés una señal de streaming, la ujú, plataforma, y el algoritmo te manda documentales. Documentales de pilotos, de futbolistas, de basquetbolistas, de políticos, de asesinos ujú, seriales, de historias de la vida real. Y la gente las ve. Ya no es el domingo a las 3 de la tarde después de comer una siesta que necesito tomarme, me siento y pongo un documental en la televisión y me duermo. El documental como una herramienta soporífera para dormir. No, ahora el documental es algo que la gente quiere ver. ujú, A mí me da mucha satisfacción eso, porque trabajé durante 15 años y te diría que los primeros 10 años en un escenario bastante hostil para el ujú, género. Y hoy disfruto mucho lo que está pasando. Disfruto mucho tener esta posibilidad porque me considero parte mínima, ínfima, microscópica de un proceso de trabajo de muchos colegas y de mucha gente que ama el documental que ha empujado esto y lo ha traído hasta ese lugar. Y te digo más, me parece, Diego, que dimensionar hoy la importancia del documental con el avance furioso de la IA, de la inteligencia artificial, donde todo está en un hilo pendiente, donde los realizadores, los actores, los documentalistas no los voy a dejar afuera, precisamente por el razonamiento que estoy llevando adelante. Los que hacen cine ficción y publicidad y animación se dan cuenta de que van a tener que hacer algo ujú, rápidamente, porque está arrasando a pasos agigantados. Es tenebroso, para mí es desolador, es preocupante, es un montón de cosas. Yo como padre, como hombre, como persona que trabaja en esta área, pero sobre todo como habitante de este planeta, lo digo, sin temor a generar ningún tipo de nada, porque todo el mundo sabe que lo que está pasando con la IA, pero es un poco aterrador y preocupante. El documental va a sobrevivir, va a tener su lugar, no va a ser sustituido por la inteligencia artificial, por lo menos ahora ujú, a primera vista no lo veo así, lo podés ver claramente con otras profesiones. claro. Está sucediendo. ¿No? Las historias reales, las personas, hay cosas que todavía como Y que... bien, y por ejemplo, no te hago una pregunta en base a esto de la IA. ¿Qué opinás vos sobre la IA con respecto a esto? Por ejemplo, comentabas recién el tema del archivo, que por ahí a veces es difícil, ¿no? El tema del archivo o recuperarlo o conseguirlo y demás. Con la IA quizás se puede un poco, teniendo a partir de una foto, a partir de una imagen, algo, crear como un clip de eso, algo que se mueva, algo más animado. ¿Sos como tenés la opinión de que la IA la podés como incluir en la narrativa de un documental, por ejemplo? Mirá, Sí. no, sabes que es muy oportuna tu pregunta porque pasó ayer en la mesa, en la cena con el equipo y con mis amigos. Ese debate se dio en la mesa, ¿no? Ajá. Y estaba bien plantada la mesa. Había tres de nosotros que estamos absolutamente en contra de incorporar en el desarrollo de nuestros proyectos documentales
trabajos audiovisuales a la Ujú, inteligencia artificial. Y había otros tres que estaban súper afín, ¿no? ujú. No, para mí no fue sorpresa porque los tres que estábamos, ¿no? más en contra éramos los más, digamos, apoyados en lo artístico, en lo narrativo, y los otros tres eran más los técnicos, ¿no? Los hombres de las computadoras, de los fierros, de la Ahí tecnología. está. Ujú. Entonces eso no sorprende, hasta ahí no una sorpresa. El editor. El editor, el editor con el cual construyo la película, por ejemplo, en el último proyecto que estrené, que voy a llevar a Salto el próximo viernes, jueves 12, con mi presencia en un taller y en un encuentro, una masterclass, y viernes 13 con la proyección, que ya hará después la información más detallada. Ese evento va a contar con la participación de nuestro último proyecto documental, Emoción a cielo abierto, sobre la historia del teatro de verano. Y Ujú, un recorrido que además que cuando empezamos a investigar y a encontrar fotos y archivos, había un campo enormemente fértil para que el editor se tentara y empezara a proponer aplicar inteligencia artificial en ujú, archivo, en fotos, en un montón de cosas, a lo cual me negué rotundamente. Pasaban las semanas y nuestro trabajo avanzaba y cada vez que yo llegaba a la isla, que eran a veces 3, 4 veces por semana, dependiendo de, a veces más, a veces menos, sutilmente él empezó a incorporar elementos de la IA en el corte. Cuando yo me iba, él se quedaba trabajando, entonces al otro día ujú, llegaba y había una foto que estaba animada. Y yo le decía, ¿qué hiciste? ¿Qué es esto? ujú, No, es que estoy probando, quiero ver cómo, no sé qué, ujú. como que no, estoy probando. No, pero sacame eso, sacá eso de ahí. Este, pero de a poquito lo fue haciendo, ¿viste? Lo fue haciendo igual. Lo fue haciendo igual, lo fue haciendo igual. Y, y acepté. ¿Sabes por qué acepté? Acepté en 4 fotos, ¿no? Ujú, Básicamente. Es un documental de 75 minutos que tiene 8 segundos de inteligencia artificial. Y esos ujú, 8 segundos específicamente son en fotos de 1930, 1915 y ujú, 1937. Fotos bastante panorámicas, aéreas, de espacios urbanos de la ujú. ciudad, en donde la intervención de la IA eran pinceladas sumamente Claro, sutiles. es más sutil. Ujú, Donde se veía algún pájaro volando, un árbol, ¿no? Una copa de un árbol que se movía y un tranvía que pasaba. Era como que claro. la foto tomaba un poquito de vida en blanco y negro, pero no había una cercanía en un rostro, en una cara, en un movimiento, ¿viste? Que te abriera inmediatamente esa como, ¿no? duda y que tu cabeza y tu cerebro empezaran a procesar, esto sí, no, entonces, Ujú, porque además eso condiciona mucho al espectador. Si vos estás trabajando en un documental de archivo, en donde empezás a usar la inteligencia artificial, después ya pierde validez, me parece, o rigor histórico, porque el espectador va a empezar a dudar de todo lo que está viendo. ujú, Fíjate lo que está pasando hoy en X, lo que está pasando hoy con información. ujú, Yo soy muy consumidor de X, de las noticias. Estoy ujú, absolutamente enfermo de no poder distinguir hoy lo que es verdad de lo que es una noticia fake, de lo que ujú. es inteligencia artificial. Es desolador, desolador. Porque vos fíjate que empezás a hacer el scroll en el timeline de X, empezás a ver y subir y bajar, entras a una noticia, entras a otra, entras a otra. Primero que me desespera abajo es lo que preguntan, Grok, ¿esto es real o es inteligencia Sí, sí, artificial? sí, tal ¿No? cual pasa. Es enfermante. La Ujú, incapacidad de las personas ya van directamente a preguntarle a Grok o a la inteligencia artificial si es o no inteligencia artificial. Preguntando a la inteligencia artificial si es inteligencia artificial o no. Después vos como consumidor, como ser humano, como ciudadano, que querés saber si la noticia es cierta, para poder evaluar, discernir, discutir, preocuparte, no preocuparte, empezás a descreer de todo. tal cual. Descrees de todo lo que está pasando en el mundo, tu empatía se va apagando tu interés o tu inquietud de buscar otras fuentes de información, porque todos desmienten a todos, está utilizándose claramente como una herramienta de destrucción masiva de la humanidad y un elemento de distracción masivo para los Ujú. problemas que son realmente importantes. Entonces, eso a mí me genera mucho dolor, me genera mucha angustia, me preocupa mucho el futuro de mi hijo. No puedo pensar lo que va a pasar ya ni siquiera te quiero decir 50, 100 años, porque uno a veces No, es mucho. Ya es decir mucho. 5 años, creo, hoy directamente, ya es con la I, con el Eh, avance de todo. Ya 5 años creo que Claro, es un montón.
5 años es un montón, pero en 5 años mi hijo va a tener 12 y va a estar entrando al liceo. Y no va a tener la posibilidad de usar su cabeza, su cerebro, su etapa más, o de las más importantes cuando empiezan a desarrollar el razonamiento propio, Ujú, ¿no? El sentido común. Ya es todo a través de una simple pregunta que te lo da todo resuelto. Se les atrofia, hay un montón de cosas que son preocupantes. Pero bueno, eh, hoy ujú, estoy negado, no, y mucha gente te dice, no, pero vas a quedarte atrás. Bueno, yo soy de la generación X, soy el eslabón ujú, perdido. Yo transicioné, y digo yo, y abrazo a mi generación de los cincuentones, 50 ujú, años, que vivimos el cambio de lo analógico a lo digital, donde ujú. vivimos con el teléfono, con el PlayStation, con el barrio, con el amigo, con la pelota, donde llegó la computadora, llegó Internet, tuvimos que Claro. avanzar hacia las primeras etapas del Messenger y esto y lo otro, y hoy estamos en la inteligencia artificial. No hay otra generación como la nuestra, Ujú, ¿no? Estoy hablando específicamente personas entre 45, 46, 53, 54 años, ¿no? Esa ujú, generación Z. Para mí es el eslabón perdido. Los que pudimos atravesar el cambio. Nuestros padres quedaron atrás, ujú. no pudieron. Nuestros hijos ya nacieron con eso y lo incorporaron rápidamente. Ni que hablar las generaciones de ahora, la Z, los millennials, todo eso. Entonces, somos la última generación que lo va a sufrir, pero estamos preparándonos. Y así como nos preparamos para lo que te decía, también nos estamos preparando para la IA, que, como decís vos, en 5 años está totalmente tomada, Ujú. o toma absolutamente todo lo que es este nuevo orden mundial. Tal cual. Déjame ir un poquito para atrás porque la verdad que me respondiste varias preguntas que tenías y eso está buenísimo. Pero a medida que vos me ibas comentando y te iba escuchando, se me iban ocurriendo otras. Por ejemplo, volviendo un poquito para atrás, al principio cuando me decías lo de que te rodeabas, que justamente algo fuerte en vos fue saber buscar un equipo bueno, rodearte, por ejemplo, de la parte de técnica, de un documental y demás. Y cuando hablamos sobre esto de tu preparación, ¿no? Y si estudiaste o no y demás. Por ejemplo, con las cámaras, ¿no? Como director, ¿eso lo derivás directamente a alguien técnico y vos quizás te enfocás en lo que es el encuadre, en cómo va a salir todo? ¿O vos en algún momento tuviste como que profundizar en el conocimiento de cámaras, de lentes, o como con toda esa parte técnica? ¿Cómo lo manejás a esa parte? Pensé que iba a suceder. Pensé que en algún momento me iba a interesar por el manejo de las cámaras, los lentes, los encuadres, que iba a profundizar, que iba a querer salir desde ese lugar de desconocimiento, porque debo confesarte que me sentía mal. Me sentía mal en los primeros meses, en los primeros años de trabajo, eh, en no tener los conocimientos técnicos necesarios para poder incorporarlo en mi trabajo. Ujú, Y el tener que básicamente depender siempre de personas preparadas técnicamente para cada área, saber cuándo, ¿no? El plano, el filtro, el lente, el trípode, el zoom, en la edición, el programa, ujú, bueno, ujú, este, eso fue quedando atrás. Eso eh, fui entendiendo que lo que para mí era más importante era que yo pudiera desde un lugar de claridad, de liderazgo y de ocupar el rol que tenía que ocupar como director, transmitirle a mi equipo lo que yo quería, ser ujú, claro en eso. Y que mi equipo tuviera la posibilidad de trabajar con alguien que es claro en lo que quiere y transmite ujú, su idea. Entonces, los planos y las decisiones técnicas siempre en todos mis proyectos estuvieron apoyadas sobre las personas en las cuales yo confiaba, la fotografía con el director de fotografía, la iluminación con el jefe de iluminación, el jefe de sonido con la propuesta de diseño sonido, la música, por claro. ejemplo, Ujú, un área muy importante, ¿no? mm, En mis trabajos es la música. Vos fijate, yo te voy a nombrar algunos de los que yo elegí para trabajar en mis documentales. Gustavo Santolaya, ganador de 2 Oscars. ujú, Bajo Fondo, Jaime Ross, Luciano Superbién, Juan Campodónico, de Taylor's Problems. Podría seguir.
Ujú, Pero los músicos, te diría que los más importantes, o muchos de los más importantes de este país, trabajé con casi todos. ujú. Y me senté no a decirles cómo tenía que componer, porque si el tipo que hace música viene un director y le dice, quiero que me hagas la música así, así, para andar a hacer la voz, porque ¿para qué vas a buscar Ujú, para qué vas a buscar un artista, un técnico, un exquisito, un genio musical, si le vas a decir lo que querés? Vos, por lo pronto, dale la película para que él desarrolle su arte, que ujú, envíe su propuesta, o al menos lo que sí me animaba a hacer es dar referencias. Mira, ¿sabes qué? Estuve pensando para esto, algo que vaya por este lugar. Fíjate, exploralo y volvamos a juntarnos en un mes y pasamos a trabajar en una instancia más de ida y vuelta. Eso es una referencia, ¿no? Que aparte a veces es como necesaria para allanar tiempo y camino. Muchos técnicos, muchos artistas te lo agradecen. ujú, Eso sí lo hago. Eso me gustó siempre. Me gustó involucrarme en las áreas de música, pero sin saber nada de composición musical. Así que, para responderte concretamente, nunca, en 20 años, 15 películas estrenadas, 20 no, 17 años, no me quiero poner años de más. Hace 17 años que comencé con esto y llevo 15 películas estrenadas. En todos estos 17 años no avanzó ni un centímetro mi conocimiento técnico en lo que ujú, tiene que ver con agarrar una cámara, hacer un foco, prender un Premiere, un DaVinci, editar una toma. Puedo cortar y pegar 2 tomas, pero hasta ahí llega mi conocimiento. ujú, Y nunca me interesó, Diego, me interesó continuar desarrollando mi trabajo creativo, quizás afinar mi ojo para elegir las historias, ujú, tener la posibilidad de rodear equipos de investigación periodística serios que pudieran entender la importancia de esa temática y ver como un arquitecto cómo voy a tender el puente que va a conectar esta historia con la gente, con el ujú, público. Que es para quien definitivamente yo hago esto, no es que hago cine para mí. O ujú, sea, obviamente a mí, si yo hiciera cine para mí, me miro el ombligo y cuento la historia de cuando yo trato de recoger historias que ayuden a generar interés en el público, ujú, ayudar a unir o tratar de acercar lo que hace a lo que ha ocurrido en los últimos años, ese divorcio, ¿no? Entre el público uruguayo y el cine nacional, ujú, que es responsabilidad de nosotros los realizadores. ¿Por qué están los fenómenos cinematográficos en la Argentina, en Brasil, en México, donde producciones nacionales llevan, no pasa todos los días, pero pasa una vez cada 2, 3 años, una película que sale y mete 2, 3, 4, 5 millones de espectadores? Bueno, no somos ni Brasil ni Argentina, ujú, pero un fenómeno cinematográfico de la talla de Pepita la Pistolera o El Dirigible, que pasaron hace 30 años, no volvió a ocurrir nunca más. ujú, Entonces, ¿por qué no pasa? Porque, bueno, nosotros, los realizadores, no hemos logrado conectar con el público. Fíjate que lo que te dije al principio de la entrevista, Jorge Valle metió 30.000 personas en cines y fue el fenómeno cinematográfico de la última década, ujú, 12 años. Y es un documental político. O sea, ujú, no hay una ficción en Uruguay que supere las 10.000 personas, 12.000 personas, con suerte. Hay un problema, hay que atacar el problema. Y me hago cargo también, porque soy parte del problema. ujú, Me hablabas de la distribución, hoy es tan importante la distribución, tan ujú, importante pensar y concebir de qué manera vas a distribuir tu proyecto, antes siquiera de concebirlo. ¿Cómo vas a distribuir este proyecto? ¿De qué manera va a llegar a la gente? Para mí es muy importante. Quizás porque yo vengo de otros palos, no te olvides toda la charla que hemos tenido, en donde ujú, te dije que yo no me formé en el cine, no soy cinéfilo puro y duro, y yo vengo más de un palo que quizás ha contribuido mucho en entender que la distribución y la parte comercial es importante. ujú, Porque si vos generás alianzas estratégicas eh, a todo nivel en la distribución y también en lo comercial, amplificás el mensaje, amplificás el producto cultural y llega a más gente. Simplemente porque hiciste unos movimientos estratégicos que te permiten promocionarlo de una manera más atractiva, más ruidosa, ujú, ¿no?
Y eso Pasa es que es una algo. etapa muy importante y que a veces cuando uno lo hace, bueno, hoy hablabas de que siempre hay que trabajar en equipo, ¿no? Como que el cine no se puede hacer sin un equipo, pero también cuando uno comienza hace mucho, hace todo, ¿no? Uno hace todo, pone todo Todo. de uno y llega a la etapa de distribución cansado. Puede estar motivado todo, pero también ya pasaste por un montón de laburo. Y Entonces, llega cansado de verdad. llegas cansado de verdad. Entonces, la etapa de distribución creo que es, no sé en porcentaje, pero por ejemplo, yo cuando vi los videos tuyos, trailers y demás de las presentaciones, ¿no? Y en el cine, por ejemplo, de tus documentales y demás, me encantaron. Me encantaron, están muy buenos, transmiten muy bien esos videos cortos de presentación para redes y demás que tenés de cada documental tuyo. Pero yo no suelo verlos, ¿viste? No he visto tantos de ese tipo. Estoy hablando de estos clips cortitos, ¿viste? Para redes sociales y demás, en donde se muestra la gente que fue, lo importante que es bueno, para Uruguay, algo. O sea, transmite un montón de cosas en un clip cortito, pero no es tan común, o por lo menos yo no lo he visto tanto. Sí, me parece que es importante también, de alguna manera, no solamente contar un poco de qué se trata, graficarlo con imágenes, sino también en lo que como objetivo primordial de cada uno de los proyectos de Medio y Medio Films y que están en el área de producción o dirección que recaen sobre todo en mí. Me preocupo mucho en lo que se relaciona a la etapa final del proceso, la distribución, y cuando empieza la distribución me parece que es una celebración, el cine es una celebración. Estamos acostumbrados a lo austero, lo chiquito, apagado, cuanto menos gente, menos ruido. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Me parece que yendo hacia lo favorable que está ocurriendo con el cine nacional y estas instancias de cercanía que se están dando y avidez de público para verlo, me parece que también invitar al público a tener instancias de celebración, de alfombras rojas, de encuentros, de momentos en los cuales la criatura nace y uno es parte de esa celebración y esa fiesta, y lo consigo de esa manera. Mi área de productor ahí surge con toda la Ujú. fuerza. Corre el director de un codazo y le dice, ahora déjame a mí, y me saco el gorro, ¿no? Me saco un gorro y Ujú. me pongo el otro, y es más fácil, de alguna manera, poder llevar adelante esos procesos, porque lo artístico ya hizo su trabajo, ya cumplió su camino, y ahora es el momento de que el productor y el distribuidor que convive en mí desde siempre, le dé lugar a esa visibilidad que el contenido necesita. No solamente para que el público viva ese avant-premiere, ese estreno como una gran experiencia, sino también porque ayuda un montón a lo que va a ser el recorrido de la película, cuando hay móviles de prensa que Ajá. cubren el evento, cuando hay invitados especiales, cuando la cultura que celebra el hecho artístico se reúne, la música, el cine, la televisión, las artes visuales, el teatro, todos presentes en una alfombra roja que no, quizás no es tan habitual hacerla en Uruguay, porque somos pacatos, grises, no nos gusta la ostentación. Ujú. ¿No? ¿Cómo vamos a ir a una alfombra roja? Sí, vengan a una alfombra roja. Si el cine también es eso, lo ha sido toda la vida. ¿Por qué ir contracorriente y por qué no vivirlo de una manera que estamos acostumbrados a verlo siempre por televisión? Me decidí a llevar a un nivel más la posibilidad de acercar el cine y la experiencia del cine hacia un lugar de celebración Ujú. colectiva. Y ahí involucramos a las empresas, a las marcas, a los canales, a los medios de comunicación, porque les interesa ser parte de una celebración, Ujú. porque les interesa ser parte de un hecho cultural, porque es importante para las marcas, para también el Estado y las instituciones del Estado ser parte de estas instancias en donde se homenajea, se celebra, se trata de un hecho además importante, ¿no? Ujú. Porque es un hecho artístico y cultural. Por eso todas estas cosas que hemos visto recién en imágenes, estos clips, reúnen
para mí lo que desde medio y medio es clave Ujú, en cuanto a tomar decisiones de cómo llevar la distribución adelante. La distribución de un proyecto de corte documental cinematográfico en Uruguay tiene que tener todo el brillo posible desde el punto de vista de la difusión, la comunicación, la agenda de prensa previa, ujú, la distribución en las salas comerciales, no solamente de Montevideo, sino también del interior del país, en donde hemos hecho mucho hincapié, llegar con el cine nacional a todo el país a través del circuito tradicional y donde no hay salas con pantallas inflables gigantes, que también son de nuestra área de distribución, tenemos un área propia de distribución, es decir, tenemos el circo en casa. ujú, Si tenemos algún problema logístico en un departamento donde, che, no hay cine acá, no te preocupes, yo te llevo el cine. Te llevo el cine, te llevo el director, te llevo la película. Vos juntame la gente. Entonces, eso es un poco también lo que nosotros hacemos, ¿no? Desde Medio y Medio Films nos desvelamos para que las actividades de desarrollo estrictamente vinculadas a la distribución tengan cuidados fundamentales, tengan trabajo y hagan de que finalmente el proyecto y el producto llegue, el hecho artístico llegue al lugar donde estábamos trabajando para que llegara. Y me ujú. parece que es de esa manera. Qué bueno. Y ahora que nombraste un poco marcas, sponsor, hacerlos parte, ¿no? A los medios de comunicación también de los proyectos. Eh, Me surge la pregunta, ¿cómo se consigue financiación en Uruguay para un documental? O comentanos cómo lo has podido hacer vos a los documentales en ese Bueno, tipo. voy a dar algunas pistas porque la masterclass que voy a dar el jueves en Salto tiene también mucho de esto, así que no quiero spoilear mucho, pero voy a darte titulares que me parece que son importantes y después desarrollaré, no recuerdo el nombre, vos me vas a tener que ayudar, donde voy a estar dando la clase el próximo jueves 12, pero después tenés la información, compartila. Después la compartimos, así que tranquilo. Bueno, básicamente la fuente de financiamiento, nosotros apoyamos nuestra estrategia de financiamiento en tres grandes pilares. Los fondos públicos, que podés o no ganarlos porque tenés que concursar a través del programa Uruguay Audiovisual, Ujú, postular, digamos, ¿no? A esos fondos y obtener, si sos aprobado por el jurado, hasta un 50% del presupuesto ujú, total de la obra, si vos garantizás que tenés el otro 50%. ¿De acuerdo? ujú, Esa es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades, perdón, me quedo en la primera. Películas como Emoción a cielo abierto del Teatro Verano, que vamos a estar ujú, presentando en Salto, fue beneficiada por el programa Uruguay Audiovisual y ujú, consiguió parte de sus fondos ahí. Sin embargo, Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno, fue rechazada. ujú, Fíjate vos, sin pretender esto que sea una queja, ni mucho, porque ya las ujú, quejas, cuando tuve que defenderla, el proyecto y quejarme, lo hice. La película más importante de los últimos casi 12 años de cine nacional fue rechazada por un jurado. ujú, Un jurado de lo que en el momento era la Agencia del Cine lo que es hoy la Agencia del Cine del Audiovisual, porque ese jurado entendió que la película no tenía realmente los elementos necesarios para poder llegar al público. Fíjate lo contradictorio, ¿no? ujú, Y esa frase famosa de, bueno, los jurados se equivocan. Sí se equivocarán. ujú, Esa película podía haber no nacido, podía haber nunca haber visto la luz si yo no hubiera tomado esa decisión como un empuje y una patada en la espalda para decir, la vamos a hacer igual. ujú, Y hubo que salir y activar la segunda columna o pilar que te estaba contando, que es fondos privados, inversiones privadas, ujú, productores asociados. Por un lado, gente que pueda confiar en el proyecto y aportar como donantes, como ocurrió con Valle, Entre el cielo y el infierno, donde salía a buscar personas que pudieran apoyar económicamente este proyecto sin esperar nada a cambio, ujú, o donantes que no son donantes, son productores asociados que aporten capital por un porcentaje de los eventuales ingresos del proyecto. ¿Tá? O sea que ujú, ahí básicamente el trabajo de financiamiento se da entre buscar gente que crea y apoye por un lado o por el otro, desde un punto de vista nada más que este, vinculado al apoyo per se, sin obtener nada a cambio, o ujú, como asociación. Después la tercera vía de financiamiento son los sponsors. ujú, Eh,
te diría que es una de las más difíciles, quizás. Hay que convencer al sponsor, ¿no? De que este es un proyecto válido, sólido, culturalmente poderoso, que va a trascender, que va a llegar, porque después tenés que cumplir todo eso, porque esos vínculos comerciales los tenés que cuidar. Y ese sponsor puede volver a trabajar contigo si vos todo lo que vendiste y prometiste lo cumpliste y lo ejecutaste. Para mí es muy importante el trabajo de venta, Ujú, pero sobre todo el trabajo de respetar el esquema de distribución que se planteó al sponsor, que se ejecute como vimos recién desde lo que es el Avant Premier, con sus invitados y con su atención al público que ellos acercan y la marca presente y visualmente, ¿no? Representada en todo lo que es el escenario y la alfombra. Después las actividades gratuitas, cine al aire libre, cine para la gente. Hay un montón de cosas que son importantes. Pero bueno, en esos tres, digamos, tres áreas y la inversión propia. La cuarta vendría a ser como también la que yo invierto, ¿no? La que ujú, invierte Medio Films. Cuando ninguna de las tres funciona y nosotros creemos que el proyecto vale la pena ujú. empujarlo, bueno, hacemos una inversión inicial y arrancamos y seguimos trabajando para tratar de destrabar las áreas anteriores. Claro, perfecto, está clarísimo. Quiero ahora cambiar un poco, como que entrar en una sección un poco más directa a a las personas que miran este podcast, ¿no? Que son muchas personas que recién están comenzando, que tienen ganas de arrancar o que ya arrancaron pero están en una etapa inicial. Entonces te quiero hacer una pregunta como muy concreta, ¿no? Que me anoté. Si hoy tuvieras por ahí 20 años, ¿no? Con todo lo que conlleva tener 20 años, la energía que uno tiene a esa edad. Yo tengo 35 y ya la estoy empezando a perder, así que imagínate. Y vivieras en el interior del país, ¿qué harías para empezar? Para empezar, ya sea en tu rubro documental, que por ahí se te vio que viste con la tecla de que es algo que a vos te gustaría hacer, ficción, cine, pero si vos querés entrar o trabajar del audiovisual, ¿qué harías si estuvieras en el interior del Uruguay? Para comenzar. Bueno, bueno, lo primero que te voy a decir es que con 50 tengo más energía que 20. Ujú, Eso es importante. Así no te desmotivás y los que nos están viendo, quédense tranquilo que cuando hay amor por lo que uno hace y ganas, y uno está activo y la cabeza está activa y uno puede lograr atravesar esas crisis de los 30 y los 40, los 50. Yo por lo pronto hago mucho más ahora que a los 20 en todo el sentido de ujú. la palabra. Bueno, lo físico a veces pasa factura, pero eso es otro tema. Yo creo que el mejor consejo que yo puedo dar, primero que nunca tuve la posibilidad de vivir, ¿no? Ujú, En un departamento del interior del país. Eso no quiere decir que no tenga ujú, conocimiento y sentido lógico de que hay otra dinámica y otra forma, otro ritmo, que no es Montevideo y que no están ni las instituciones, ni las herramientas, ni las posibilidades que quizás existan acá. De todas maneras, me parece que hay un campo fértil y hay una posibilidad cierta de, y está sucediendo ya desde hace un tiempo a esta parte, distintos polos educativos y regionales educativos de distintas áreas que están permitiendo que los jóvenes del interior se queden y estudien y desarrollen sus carreras y no tengan que emigrar tan prontamente a Montevideo. Eso me parece que está ocurriendo. El Salto tiene su polo universitario, tiene sus áreas de trabajo y ha apoyado fuertemente eso ya desde hace mucho tiempo. Yo creo que lo más importante es poder entender lo que decía al principio. Si uno quiere hacer esto solo, va a naufragar. Uno tiene que intentar encontrarse con gente que tenga las mismas intenciones o las mismas ganas y formar un equipo. ujú, Formar equipos para mí es la clave de todo. Tener las ideas claras en cuanto a qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer y liderar. Liderar desde un lugar constructivo, desde el respeto, desde el conocimiento, desde la colaboración permanente. Pero liderar, cuando digo liderar es transmitir claramente lo que uno quiere y permitir que los roles que se van asignando en equipos de trabajo queden determinados. Nosotros los seres humanos tenemos ese gran problema con los roles, ¿no? ujú, No, a veces nos cuesta asumir de que este es el rol que te toca ocupar.
Y si no estás bajo el spotlight, donde estás bajo la luz, o donde la plaqueta dice acción y no estás actuando, tu labor en la asistencia de producción para generar que todo eso esté funcionando es tan importante como el que claquea, como el que está actuando, como el que prende la luz. Y cuando uno acepta que los seres humanos tenemos que saber la responsabilidad y la importancia de los roles, ahí es donde los grupos humanos empiezan a funcionar de una manera más, ¿no?, fluida, más Ujú, natural, donde se empiezan a evitar los conflictos. Los conflictos van a estar siempre, son parte y ujú, son una cosa que está al orden del día en cualquier grupo humano. Pero en este caso estamos hablando de un hecho artístico. Estamos hablando de personas que quieren hacer cine. Cuando hay un grupo de personas que se juntan para hacer cine y vos podés encontrar cabezas creativas que están dispuestas a no ganar un peso, porque, a ujú, ver, hoy yo lo puedo decir, 15, 16 años después, yo vivo del cine en Uruguay. A mí no ujú, se me cae el reloj, o un anillo, o me pongo colorado. Porque yo trabajo, hago esto desde hace muchos años, pude lograr, no los primeros 3 4 5 años, pero después de una cantidad de años y de proyectos, o que empataban, o que perdían, pero que para mí eran necesarios porque es parte del proceso de aprendizaje, me llevaron a transitar un camino de prueba, como te decía, prueba, error, corrección, para mejorar fallas, para generar más ingresos, para gastar menos en distintas áreas, para optimizar recursos. Y ujú, para poder finalmente, hoy, decirlo, en Uruguay, vivo del cine. Vivir del cine en Uruguay no es algo tan habitual. Yo tengo la posibilidad de claramente, ¿no? decirlo, y no lo digo desde un lugar, ¿no?, de soberbia, lo digo de Ujú, un lugar en donde me siento orgulloso de amar mi profesión, de dar trabajo, de generar instancias de cercanía con el público y de contribuir con nuestro trabajo en un archivo y una memoria que se está construyendo y que no estaba antes. Y que si uno quiere saber algo sobre la democracia en nuestro país y los 5 últimos presidentes democráticos, puede acceder al archivo que ujú, tiene Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno, que fueron 2 años de trabajo de investigación y de rescate. Si alguien quiere no, saber la historia del básquetbol uruguayo, puede ir a ver La Otra Pelota. Si alguien quiere saber la historia del Teatro de Verano, puede ir al Teatro de Verano. Emoción a cielo abierto. Y eso va construyendo una biblioteca, de un acervo cultural. El acervo sobre el acervo. ¿Me explico? Es ujú, decir, es algo que cuando uno quiere hacerlo y lo quiere llevar adelante, lo puede hacer, siempre y ujú, cuando tenga claro que las historias son necesarias siempre en nuestra sociedad, el interior del país, probablemente, y no probablemente, seguramente tenga, y más en una zona como el litoral, ¿no? Y como Salto. Vos fíjate, mira, Salto tiene un espacio geográfico espejo con el litoral argentino. Mucha cercanía ujú, cultural, ujú, social, ¿no? Cuando fui a filmar La Otra Pelota a Salto, descubrí que los mejores jugadores de básquetbol en nuestro país están en Salto. ujú, La gran mayoría de los salteños basquetbolistas y futbolistas también, no nos ujú. olvidemos de los grandes Sí, futbolistas del país. obviamente, obviamente. Entonces, fíjate vos, hay un tema interesante. Yo ya les voy a tirar un tema para quienes estén mirándonos hoy. Para que arranquen. Vamos a hacer un trabajo sobre Salto. ¿Qué pasa en Salto? Ujú, Qué tiene ese lugar geográficamente hablando, genéticamente hablando? ¿Tiene algo que ver con Argentina? No nos olvidemos que Manu Ginóbili es del lado de enfrente, del otro lado, el mejor basquetbolista argentino de toda la historia. ujú, Entonces, digo, son demasiadas casualidades. Bueno, no sé si lo son, pero vamos a desarrollar un proyecto ujú, documental cinematográfico donde ya de plano, si vos quisieras, podés entrevistar a Manu Ginóbili, a Luis Suárez, a Edson Cavani. Ya te mostré 3 figuras mundiales. ujú, Cualquier documentalista que tenga esos 3 testimonios de esos 3 tipos ya tiene un documental interesante en su vida, ujú, porque hay material de archivo, porque hay una comunidad interesada en ver ese documental, toda la comunidad del litoral, Salto, Paysandú, la comunidad del litoral argentino, Gualeguaychú, etcétera, etcétera. O sea, tenés un público objetivo determinado que le va a interesar. ¿Y por ujú, qué no un público global? Puede ser de nicho o puede ser global, el gran público. Tenés eventuales figuras de peso testimoniales que hay que trabajar, hay que convencer,
pero vos y yo y el que nos está viendo están por transitiva a 3 o 4 personas de llegar a esas personas. Ujú, Contacto que te lleva a contacto, que te lleva a contacto. Entonces, y después lo último, el interés comercial que eso pueda tener para eventuales sponsors. De ujú, plano, a nivel gubernamental, la Intendencia de Salto. De plano, la Dirección de Cultura. De plano, el Gobierno Central. Algún Ministerio de Turismo, algún Ministerio de Educación y Cultura. Áreas específicas estatales que puedan apoyar. ujú, Deporte, Secretaría Nacional de Deporte. Y por otro lado, las marcas vinculadas al fútbol y al básquet. En ese sentido, lo que acabo de hacer es responderte la pregunta con un caso concreto en el ajá, aire que quedó acaba de ser. clarísimo. ¿Tá? Es decir, ¿qué podemos hacer para hacer cine acá en Salto? Reúnanse, busquen personas que tengan la misma ganas y pasión que ustedes tienen, definan los roles de manera clara, ubíquense en esos roles y cumplan el rol que le corresponde sin querer estar en el lugar. El que tiene que dirigir va a dirigir, el que tiene que producir tiene que producir. Y más allá de ser un área de colaboración permanente, tiene que ser un área en donde el liderazgo esté claro y asumido. Ujú, Si no hay un liderazgo claro y no se sabe hacia dónde va ese grupo y ese proyecto, puede naufragar. Y después el ujú. ejemplo, un caso concreto que acabo de dar, que decir, ya les tiré uno, háganla. Si el que quiera ver esto, perdón, el que haya visto esto y le interese, que me llame y lo hacemos. Está clarísimo. Así que a todas las personas que están viendo esto, quedó clarísimo. Ya está el proyecto armado. Ya está hecho. Bueno, muchísimas. Después que me pongan Claro, claro, en los créditos. créditos, como idea original. Buenísimo. Bueno, vamos entrando a la parte final ya directamente de la entrevista. Vas a estar este 12 de marzo en Salto dando una masterclass gratuita, que es importante que sea nombrar que es gratuita para, bueno, para estudiantes y personas de acá de Salto. Vamos a estar poniendo después en la descripción y vamos a estar después compartiendo bien en detalle horario, lugar y demás. A mí me interesa preguntarte en este momento, ¿qué te motiva a llevar este tipo de actividades al interior? A mí me encanta. Lo único que, que me cansa un poco es el viaje, pero Ujú, me pongo una peli buena y duermo el día anterior un poco menos. Pero salvo lo que son los viajes y esas cosas que uno a veces ya se cansa y quiere estar como más cerca de su entorno, tener la chance de tener, como estamos yendo vos y yo ahora, ¿no? Un intercambio y un espacio de cercanía en donde podés compartir mucho de lo que ha sido tu recorrido, ¿no? ujú, Uno a veces se guarda, ¿no? Información, las recetas, los secretos, las posibles claves que han llevado de repente a que un proyecto o una idea haya tenido éxito, haya tenido lugar, haya sucedido, haya ocurrido. Para mí es muy lindo compartirlo. O ujú. sea, no me gusta esa cuestión de cerrarme y no contar una idea, no contar una receta, más allá de que no hay recetas, pero sí hay una intención clara de cómo hacer las cosas, sino detenernos con un no. Por eso Ujú, puse el ejemplo de Valle. Cuando Valle fue un no, nosotros lo transformamos en un sí gigante. ujú, Entonces, este es un país muy acostumbrado al no. Hay que tratar de atravesar esos no y seguir adelante. A mí me da mucha adrenalina, me da mucha satisfacción poder estar con chiquilines que quieren hacer este mismo camino, que ujú, tienen muchas ganas, que a veces no están desmotivados por distintas razones. Estamos viendo una situación muy caótica a nivel global. Hablábamos al principio, no solo la IA, las guerras y la situación económica, hay un montón de cosas. Pero bueno, ujú, la humanidad a lo largo de la historia ha atravesado situaciones muy complejas. Hay que ver cómo salimos de esta. No sé si es el cambio más importante de la historia de la humanidad el que se está avecinando. Probablemente sí. Pero bueno, hay que no ser apocalípticos, hay que tratar de seguir en un camino de creación, de incentivar, de motivar, de generar. Y es a mí lo que me gusta más, ¿no? Esa ujú, posibilidad de que los chiquilines estén ahí, ¿no? Como ujú, atrapados en un viaje donde ellos mismos están construyendo su historia y están siendo incentivados, están siendo motivados. ujú. No, y es hermoso esas instancias porque tampoco es que hay seguido estas cosas. Por ejemplo, acá en Salto tampoco es que tenemos una por semana o tenemos una por mes. Entonces, yo creo que es un buen momento para aprovechar esta masterclass
que va a ser este 12. Vamos a dejar este 12 de marzo. Vamos a dejar acá en la descripción y además toda la información bien precisa bueno, para que sepan todos, se inscriban, se anoten. Y el 13, al otro día, se va a estar proyectando Emoción a cielo abierto. De Mi esto quiero, última película. tu última película. Déjame preguntarte sobre esto. ¿Qué es Emoción a cielo abierto? De una manera breve, que lo puedas resumir para que sepa con qué se van a encontrar. ¿Y qué esperás justamente del público cuando termine la proyección? Es como que el porqué de por qué nace este proyecto y contanos un poco de qué se trata. Bueno, Mollón a Cielo Abierto recoge 80 años de historia del teatro más emblemático, quizás, de nuestra capital, el Teatro de Verano, que ha recorrido un montón de disciplinas. No es solamente exclusivo recinto del carnaval, ha pasado el rock, otra de las no Ujú. importantes corrientes musicales. Mucha gente dice que no es el templo del carnaval, sino que es el templo del rock. Hay un debate, una Hay un discusión que debate. en la película metemos la historia arquitectónica del espacio que sufrió cuatro grandes reformas. ¿Cómo comenzó eso? ¿Cómo comenzó incluso como una idea que fue naufragando, que se fue improvisando durante muchos años y hasta dónde eso fue transformando un espacio muy característico de la ciudad de Montevideo, ¿no? Esa rambla de la playa Ramírez, del Parque Rodó, donde está la ciencia, la tecnología, el arte, Facultad de Ingeniería, Parque Rodó, Playa Ramírez, Estadio Francini, el fútbol. Hay un espacio muy Ujú, interesante donde converge muchísima gente, que cuando incluso en el interior del país los uruguayos deciden ir a la capital a pasear o visitar amigos o hacer turismo, o simplemente vienen por cuestiones personales, ese espacio es un espacio donde siempre hay un encuentro, ¿no? El Teatro de Verano es un lugar que ha sido una catedral de la cultura de nuestro país, en donde han pasado cientos de miles de espectáculos y de artistas de todos los géneros posibles. Y siento que, o sentí, mejor dicho, en su momento, cuando tomé la decisión, que merecía un homenaje, ¿no? Desde el punto de vista de lo que ha pasado ahí y de lo que se viene, con una mirada ujú, y un guiño hacia el futuro, porque además la última reforma fue parte del proceso de filmación. Comenzamos a filmar ujú. atravesando toda la gran reforma estructural última del teatro. Así que bueno, es una linda posibilidad para que toda la gente de Salto pueda conocer esa historia más de cerca, para que cuando venga a visitarlo en Montevideo tenga más información. Y bueno, y hablar también el día anterior, como decías, en la masterclass, de muchas más cosas vinculadas al cine, documental, al desarrollo de proyectos, de la distribución y todo lo que pueda yo aportarles sin contarla. Va a ser una linda clase que va a durar casi 3 horas y media, porque hay Ujú. una primera hora y media de trabajo, después hay un break, un café, y después seguimos en una segunda parte. Preguntas, respuestas, intercambios, que trate de que sea enriquecedora y que no sea la última, que sea la primera. Perfecto, buenísimo. Bueno, llegamos al final de la entrevista, Fede. Solo me queda agradecerte. A lo largo de toda la entrevista, la verdad que diste mucha data muy buena, que también puntos específicos quedaron como muy claros y creo que fueron como que dejan muy en claro por qué tus logros, el porqué de tus logros. Muchas cosas que muy importantes, así que muchas gracias por haberlas compartido. Muchas gracias por ser parte de un nuevo episodio. Agradecemos a Tienda Mía también que auspicia justamente este podcast con un código de descuento, un tal Diego Mía, y tenés 10% de descuento extra a todos los descuentos que justamente ya hay en la web. Así que bueno, me queda solamente despedirte, agradecerte de todo corazón por este tiempo y por esta charla que la verdad que me encantó. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Diego, un placer y saludos. Nos vemos la semana que viene. Ujú. Ojalá puedas acompañarnos en la charla y bueno, saludos a toda la teleaudiencia. No sé si se dice teleaudiencia, porque eso es medio viejo, ¿no? ¿Cómo se diría a la audiencia, al equipo, a la A la gente? audiencia. A A la audiencia. a la audiencia porque esto sale por Spotify, que lo escuchás como podcast, el audio, y sale por YouTube en donde lo podés ver. Así que, es- Perfecto, la audiencia. audiencia. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos el 12. Un placer. Chao. Saludos, gracias.